Hola, en este video vamos a recordar cómo log-linealizar ecuaciones. ¿Qué queremos decir por log-linealizar ecuaciones? Simplemente, en lugar de expresar las ecuaciones en términos del nivel de las variables, vamos a expresar las ecuaciones en términos de su desvío logarítmico con respecto a su valor en el estado estacionario determinístico. ¿A qué queremos decir? Acá un poco de notación. La variable log-linealizada vendría a ser, en este ejemplo, la variable i gorrito sub t. ¿Ok? Es decir, teníamos una variable i sub t, que era la variable en nivel. La variable i gorrito vendría a ser su desvión con respecto al estado estacionario determinístico. Como ven, ¿cómo se define esta? Es simplemente la diferencia entre el logaritmo del nivel de la variable con respecto a el logaritmo de su nivel en el estado estacionario determinístico, que estamos llamando acá I estrella. ¿Okay? Entonces, un par de ejemplos como para entender de qué hablamos. Si I gorrito sub t es igual a 0,02, como el primer ejemplo de ahí arriba, esto significa que I sub t está tomando en el momento t un valor que es un 2% más alto que el valor que tendría en el estado estacionario determinístico. Por otro lado, si I gorrito sub t es igual a menos 0,04, significa que el valor de I sub t, es decir, el valor de I en el momento t, es igual, toma un valor un 4% por debajo del valor que tomaría en el estado estacionario determinístico. ¿Ok? Esto es como la definición de I gorrito. Ahora, ¿cómo podemos log-linealizar ecuaciones? Entonces, hagámoslo con unos ejemplos. Les voy a dar unas formulitas que van a poder aplicar a un montón de casos. Y partamos con la número 1, que es esta. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la variable i sub t, que es igual al producto entre dos otras variables, x sub t, z sub t. Bueno, como queremos log-linealizar esta ecuación, van a ver que muchas de las fórmulas que vamos a aplicar vienen directamente de las fórmulas tradicionales del logaritmo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un producto de variable, el producto entre xt y zt. Este producto se va a transformar en una suma. Es decir, que cuando de repente expresamos las variables en desviaciones logarítmicas con respecto al estado estacionario, lo que era un producto de variables, cuando las cosas están expresadas en nivel, se transforma acá en una suma. ¿Okay? Entonces, el desvío logarítmico de I sub t va a ser igual a la suma del desvío logarítmico de x más el desvío de z. Esta es la primera fórmula que queremos aplicar. Segunda fórmula, que es un corolario de la primera fórmula, es qué pasa con las constantes. Entonces, en este ejemplo que tenemos que I sub t es una constante alfa que viene a multiplicar la variable x sub t. Se reconoce que alfa acá es una constante porque no depende del tiempo t. En este caso, dado que el desvío de una constante con respecto a su valor en el estado estacionario es 0, la constante va a desaparecer. Efectivamente, una constante que estemos en el estado estacionario o fuera del estado estacionario, en este caso la constante alfa, siempre va a tomar el mismo valor, que es alfa. Entonces, cuando expreso alfa, la diferencia de alfa con respecto a alfa, vamos a tener 0. Entonces, en lugar de tener el alfa gorrito que habríamos tenido en la fórmula anterior, este no va a estar presente porque el desvío es siempre 0. Por lo tanto, en este caso, el desvío logarítmico de i va a ser simplemente igual al desvío logarítmico de x. Veamos la tercera fórmula. Tercera fórmula se aplica al caso de un exponente. Como ven acá, tenemos que el nivel i sub t es igual a x sub t a la potencia alfa. Las constantes, como es el caso de las fórmulas de los logaritmos, se van a bajar. Por lo tanto, i gorrito sub t va a ser igual a alfa multiplicado por x gorrito sub t. Cuarta fórmula, ¿qué pasa en el caso de una suma?
En este caso tenemos que y sub t es igual a suma de x sub t y z sub t cuando expresamos las cosas en niveles. Cuando pasamos de nivel a desviación logarítmica con respecto al estado estacionario, seguimos teniendo una suma, pero tenemos que ponderar cada uno de los términos a la derecha de la ecuación por su proporción en el estado estacionario. Entonces, por ejemplo, en este caso, y gorito va a ser igual a la suma de x gorito y z gorito, pero tenemos que multiplicar el x gorito y el z gorito por la proporción de x en y en el estado estacionario y la proporción de z en y en el estado estacionario. Entonces una suma se transforma en una suma ponderada. Ya que tenemos esas fórmulas, intentemos aplicarlas a una serie de ejemplos. Primer ejemplo, acá tenemos una ecuación tradicional de la economía para una función de producción Cobb-Douglas con mercados competitivos. El salario es igual al producto marginal. Entonces vemos efectivamente el salario W es igual a 1 menos alfa, donde alfa es el exponente asociado al capital, 1 menos alfa el exponente asociado al trabajo, K sub t el stock de capital, N sub t el trabajo y A sub t la TFP. Como ven, en esta ecuación que tenemos un producto de 4 cosas, 1 menos alfa, A, K, N, entonces 4 términos, pero además los dos últimos términos tienen unas potencias. El K viene elevado a la alfa y el N viene elevado a la menos alfa. En este caso, como saben, los productos se transforman a suma. Por eso el doble gorrito va a ser igual a una suma de algunos términos. Pero vamos a tener solo 3 términos. Porque el 1 menos alfa, que es el primer término de la ecuación de nivel, se considera como una constante. Por lo que su desvío con respecto al estado estacionario es 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la suma del desvío de la TFP más 2 términos adicionales. Y esos términos adicionales tenemos el K al alfa. Como tenemos una potencia, se baja la potencia alfa. Entonces vamos a tener alfa K gorrito. Y después el N a la menos alfa se transforma en un menos alfa N gorrito. Segundo ejemplo, el caso de una suma. Como dijimos, una suma se transforma en una suma ponderada. Entonces tenemos la típica ecuación de dotación del tiempo. Entonces tenemos una unidad de tiempo que en nivel es igual al trabajo N más el ocio L. Queremos linealizar esta ecuación. El 1 a la izquierda, el 1 es una constante, se va a transformar en un 0, porque el desvío de 1 con respecto a su valor de estado estacionario va simplemente 0. Y la suma, entonces, se transforma en una suma ponderada. Vamos a tener que ponderar el n gorrito por la proporción de n en la suma total de tiempo, que es 1. Entonces, n estrella partido por 1 nos da n estrella. Y el segundo ponderador, el que viene acompañado con el gorrito, va a ser nada más que el ocio del estado estacionario, su proporción en el valor 1, que es la cantidad total de tiempo que tenemos. Como el ocio en estado estacionario es 1 menos el trabajo, vamos a tener que entonces es 1 menos n estrella multiplicado por el gorrito. Último ejemplo, la ecuación de Euler. La ecuación de Euler, como ven, son productos y divisiones. Entonces podríamos aplicar la fórmula 1 que teníamos arriba. Pero acá hay una sutileza, es que tenemos la incertidumbre. Aparece esta esperanza evaluada en t, condicional en t, de la utilidad marginal de mañana, en t más 1. ¿Qué podemos hacer con esta esperanza? Bueno, pues vemos que cuando hay esperanza, dado que estamos aplicando aproximaciones lineales a esas fórmulas, dado la linealidad, podemos aplicar las fórmulas como si no estuviese esta esperanza y simplemente agregarla después. ¿A qué me refiero? En la derecha de esta ecuación, lo que está dentro de la esperanza, que es RT más 1 partido por CT más 1, vamos a linealizar esto. Entonces, como tenemos RT más 1 partido por CT más 1, se va a transformar en un producto, una diferencia, perdón, como es una división, eso se transforma en una diferencia. Entonces vamos a tener R gorrito menos
C gorrito, los dos evaluados en T más 1, y agregamos las esperanzas justo después, aplicando la fórmula como si no hubiesen estado. Por lo tanto, a la derecha el símbolo igual, tenemos la diferencia entre la tasa en T más 1 y el consumo en T más 1, y el beta, que era una constante, simplemente desaparece. A la izquierda tenemos la división de 1 partido por 7, vamos a tener nada más que menos C estrella. Bueno, esto han sido las fórmulas que aplicamos al logranizar ecuaciones. Vamos a ver cómo estas después nos permiten aproximar toda la dinámica de una economía en equilibrio general.